Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Seguridad y Defensa Estratégica, transmitiendo una vez más este día sábado, 24 de abril del 2021. Como habrán notado ustedes, la presentación fue diferente. Como habrán notado también, los fondos de pantalla son diferentes. Y en realidad para comunicarles también que este va a ser un programa diferente. Este es el último programa que vamos a hacer de la manera que lo veníamos haciendo. Por lo tanto, nos estamos despidiendo del canal. En realidad, no vamos a seguir transmitiendo como anteriormente se había hecho. Vamos a cambiar de formato y vamos a hacer algunos ajustes con respecto a lo que van a ser las programaciones de ahora en adelante del canal Seguridad y Defensa Estratégica. Así que ya saben, este va a ser la última transmisión que vamos a tener con el formato antiguo. Vamos a saludar, como es de costumbre, a quienes ya se conectaron al canal, en el chat, por supuesto. Alejandro Baeza, a Ignacio Medina, también a Solange Jutronich y vemos que está conectándose la gente de la señal internacional. Está Margarita, está Elba Echeverry, está Sonia Muñoz. También va llegando Luis Agredo. Se sigue acoplando Claudia Lucía, Carito Ortiz. Y van de nuevo todos los patriotas conectándose a la transmisión normal. Alejandro Baeza, por supuesto, el primero en conectarse el día de hoy. Un saludo especial a todas las moderadoras que pudieron conectarse el día de hoy, por supuesto, y por ahí también a los nuevos canales que están pretendiendo abrir algunas personas. Un saludo cordial también y que les vaya muy bien. Bien, amigos, el día de hoy tenemos un invitado especial y el invitado especial es don Guillermo Pacheco Gaitán. Vamos a ver si, de acuerdo a la situación técnica, lo podemos tener ya en sala para hacerlo presente, ¿cierto? Y para que esté con nosotros el día de hoy en este programa, por lo menos, que va a ser un recuento de algunas situaciones importantes que están ocurriendo a nivel internacional. Aquí está, por supuesto, don Guillermo Pacheco Gaitán. Doctor Pacheco, muy buenas tardes, bienvenido al canal Seguridad y Defensa Estratégica. Saludos, mi querido Arturo, buenas noches, buenas tardes y buenos días, depende de donde nos estén viendo o cuándo nos verán en tu canal, porque este canal es muy visto. Así que buenas tardes, buenas noches y buenos días. Qué privilegio estar contigo, sobre todo ahora con esto que dijiste, es que este será el último programa en la versión que lo venías haciendo. Entonces, qué bueno es ser de los invitados para el último programa. Gracias. Así es, este va a ser el último programa, mi estimado amigo Guillermo. Para la gente que está llegando al canal y para la gente que está acá, en realidad, don Guillermo Pacheco Gaitán, el doctor Guillermo Pacheco, fue profesor del William Perry, el William Perry, que es una institución que imparte instrucción sobre temas de seguridad y defensa hemisférica. También estuvo haciendo clases como profesor y algunas participaciones también por bastante tiempo en lo que es el Colegio Interamericano de Defensa, la Universidad de la Seguridad, acá la Universidad de la Defensa, y también en algunas cosas en el Pentágono. Por lo tanto, y lo más importante del doctor Guillermo Pacheco Gaitán es que es el director de Asuntos Internacionales del Security College. Así que es lo más importante. Lo más importante, y ahora que además que recibimos, me acaban de informar a mí que recibimos todo lo que es las autorizaciones por parte del IRS para estar como non-profit ya autorizado, lo que estábamos esperando, la documentación.
Y eso nos hace estar con pantalones largos, porque quiere decir que el Security College, a partir de este momento, puede recibir fondos del Estado, del gobierno de los Estados Unidos, puede recibir fondos, ¿cierto?, de los diferentes ministerios, y puede recibir fondos también de instituciones y de particulares. Esa es la idea. Así que, Guillermo, estamos avanzando una vez más en lo que nos hemos propuesto y en todo lo que hemos trabajado hasta esta fecha. Mira, yo pienso que llega en el momento justo. Yo creo que no llega antes, no llegó antes por obvias razones. Llega en el momento justo. O sea, el entorno en el que estamos viviendo ahora no lo habíamos vivido nunca en la historia de la humanidad. Así que el Security College va a ser una posibilidad para poder lanzar cosas. Digo, al final, en este tiempo, la gente lo que está esperando es espacios para poder expandir su capacidad de acción efectiva con los cursos, con lo que el Security College va a ofrecer, y seguro el Security College está posicionándose paso a paso, y este es el tiempo, no antes, no después. Este es el tiempo donde el Security College va a ser esa posibilidad para poder aportar a todos estos grupos que quieren conocer más y quieren también ellos ser una posibilidad con más, entendiendo que el conocimiento es una cosa, digamos, la información, el conocimiento, y vamos a hablar de eso, información, conocimiento y sabiduría, aprendizajes, cómo el Security College se va a posicionar en eso. Claro, y como el Security College tiene instalaciones y asesores internacionales en prácticamente 21 países a lo largo y ancho de este globo, en realidad 162 asesores internacionales, entre los que cuentan doctores, ingenieros, oficiales de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, como generales, almirantes, coroneles, y una serie de otros profesionales de diferente ámbito, incluyendo médicos, incluyendo ingenieros agrónomos, incluyendo veterinarios y todo este asunto. Y la gente me pregunta, pero ¿y por qué ingenieros agrónomos en el Security College? ¿Por qué veterinarios en el Security College? Por una razón muy sencilla, por lo que es food defense, seguridad alimentaria, por todo lo que viene en temas tan importantes como los que yo le acabo de nombrar. ¿Y qué mejor es que los biólogos, veterinarios, médicos, también ingenieros agrónomos que tienen que ver con todo lo que es las plantaciones, ¿cierto?, el uso de los suelos, etcétera, etcétera? El Security College tiene 162 asesores de diferentes especialidades para, en realidad, preparar las materias propias de la capacitación y formación profesional de los nuevos especialistas en seguridad, porque en este momento tenemos que pensar en las nuevas amenazas y lo nuevo que está apareciendo a nivel mundial, mi estimado Guillermo, ¿no es así? Sí, mira, yo pienso que es importante, lo que tú estás diciendo es una cosa importante. El Security College está siendo coherente y es parte de lo que vamos a hablar ahora. El Security College está siendo coherente porque malamente hemos utilizado desde el 2003, se dijo, la OEA estableció un concepto un concepto nuevo, seguridad multidimensional, y en realidad no existe un concepto de seguridad multidimensional, existe el concepto multidimensional de la seguridad, pero no es seguridad multidimensional, y ahí es donde el Security College, con las características que tú acabas de decir, es lo que está haciendo el Security College. El Security College está haciendo esa visión multidimensional, una visión multidimensional frente a los actuales retos de la seguridad que cambiaron. O sea, si antes del 2020 veíamos un contexto donde ya se hablaba de ese contexto, de ese concepto multidimensional, ¿por qué? Porque generaba una serie de variables que no las veíamos. Estoy hablando antes del 2020, pero si hablamos ya del 2020 para acá, nos damos cuenta que la multidimensionalidad es un aspecto requerido y es el problema que tenemos ahora. Por ejemplo, el caso de el diseño de fuerzas. Yo siempre he estado hablando y a veces casi me tiran tomates, aunque sea por YouTube, desde el 2019, 2018, empecé a hablar del diseño de fuerzas del 2030 en adelante. Y yo sin pandemia, entendiendo que la seguridad del 2030 va a ser completamente diferente y el diseño de las fuerzas es diferente, digo.
¿Qué hizo la pandemia? Cortó los tiempos, y lo vemos en la tecnología, lo vemos en otros temas, se acortaron los tiempos. El problema es que en el tema de seguridad y defensa no tiene implicaciones, no vemos implicaciones en el efecto mismo del uso y empleo de las Fuerzas Armadas, el problema mismo de la policía. Se sigue diciendo que hay una militarización, pero al final de cuentas eso viene desde hace 20 años, y queremos entender este entorno con la lógica, con el modelo de entendimiento de hace 30 años, y no se puede. Por eso es que lo que tú estás diciendo, Arturo, en eso el Security College está siendo coherente. ¿Con qué? Con un concepto multidimensional de la seguridad, no seguridad multidimensional. No existe un concepto de seguridad multidimensional, sino lo que existe es un concepto multidimensional, que es, ¿qué significa? Que es abierto. A algunos les gusta usar una palabra que se podría emplear en lugar de multidimensional, holístico, pero al final es como nosotros en el Security College estamos siendo coherentes frente a este entorno actual de la seguridad y la defensa, que implica todo lo que tú dijiste, implica seguridad alimentaria, implica el mismo tema de no solo seguridad alimentaria, sino la seguridad misma de salud. Así que estamos en los tiempos en los que nosotros tenemos que ser coherentes, y en eso estamos también, mi querido Arturo, siendo contigo, siguiendo la batuta tuya. Claro que sí, Guillermo. En realidad, Guillermo ha estado trabajando con nosotros codo a codo y con un grupo multidisciplinario de profesionales, y hemos estado muy atareados, sobre todo esta última semana, en cambiar los formatos y en cambiar reestructurar los programas del Security College, modernizarlos, y además de eso, vamos a darle mucho más fuerza a todo lo que es como bien decías tú, estas nuevas amenazas, y todo este sistema nuevo de instrucción, de preparación, y la nueva visión que hay de las Fuerzas Armadas a nivel global, y la nueva visión que hay de la formación policial a nivel mundial también. Hay toda una serie de cosas pasando, los libros blancos de seguridad de los gobiernos han quedado algunos estancados, hay mucho problema político por todos lados. Guillermo Pacheco es uno de los de las autoridades, junto con varios otros colegas del Security College, que están encargados de escribir, de corregir y de asesorar a gobiernos en lo que son los famosos libros blancos de los gobiernos, y que y estos libros blancos, para que ustedes sepan, estimado amigo, tratan los temas de seguridad de los países. Es muy profundo, y en eso está trabajando el Security College. A ustedes muchas veces me ven a mí en temas más relajados, me ven a mí a lo mejor con cosas más triviales, más de amigos, más cierto, poco formales. Pero el Security College es de la cual yo soy su director general, es una institución a nivel internacional muy grande y que tiene mucho prestigio, y que en realidad está siendo evaluada, y estamos brindando servicio en muchos países, donde hemos tenido capacitación a las Fuerzas Armadas y fuerzas policiales, con tanto nuestro grupo de acciones tácticas al mando del coronel Marcelo Bilbao, como también de Guillermo Pacheco, a cargo de lo que son los programas que también van a estar ahora actualizados este año, y que ya están pronto a salir, de lo que es seguridad y defensa hemisférica, programas que van a ser tomados, ¿cierto?, por diferentes funcionarios, más bien dicho, públicos, funcionarios de gobierno y funcionarios de lo que son las Fuerzas Armadas. Todo lo que es seguridad ciudadana, todo lo que es protección civil, todo lo que es seguridad pública, ya también se está reestructurando para quedar con respecto a lo que se está solicitando a partir ya de este cambio que ha surgido a raíz de también el cambio social que ha estado ocurriendo a nivel mundial. Pero hoy día quisimos invitar a Guillermo para que nos hable un poco sobre temas de la actualidad con respecto a lo que dice
Lo que está pasando más bien en Europa y en la frontera entre Rusia y Ucrania, lo que está pasando con Corea, lo que está pasando inclusive con Filipinas. Miren, hace un par de horas Filipinas está dando una noticia que está dando la vuelta al mundo, y también queremos saber, y ahí te corresponde a ti por tu país, Guillermo, lo que Kamala Harris, ¿cierto?, fue nombrada por el presidente, ¿cierto?, John Biden, para que sea la persona que está como coordinando las cosas y los problemas entre la triple frontera norte, entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Por ahí hay una serie de situaciones que vamos a ir conversando con Guillermo, para que ustedes sepan qué lo que pasa a nivel internacional. ¿Por qué? Porque, sigo insistiendo, vamos a ir cambiando los formatos del canal, vamos a ir también poniendo temas de qué manera nos están afectando a cada uno de nuestros países lo que ocurre efectivamente a nivel global, porque estábamos enfocados solamente en los países como un solo entorno, pero ahora tenemos que ver cómo todo este movimiento mundial nos está afectando y de qué manera tenemos que estar preparados para que el golpe no sea tan fuerte, porque vienen cambios profundos. Guillermo, ¿qué está pasando entre Rusia y Ucrania? Rusia está retirando fuerzas, pero además de eso, dice que se retira de la frontera, pero por otro lado anuncia de que cierra 3 pasos importantes en lo que es el mar, ¿cierto?, en el sector de, tengo entendido, de el Mar Negro. Cierra 3 pasos. ¿Qué es lo que pasa con Rusia y Ucrania? ¿Por qué el conflicto y cuál es la idea de ahí, mi estimado Guillermo? Sí, mira, yo pienso que esta escalada, si se puede decir, de tensión entre Ucrania y Rusia, yo pienso que es una escalada que va a estar siempre de arriba para abajo. Digo, al final de cuentas, recordemos que esa relación Ucrania y Rusia nunca va a poder ser de manera diferente, por decirlo de esa manera, porque al final Rusia va a estar siempre enviando mensajes a otros países a través de Ucrania, o sea, de su relación con Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Rusia? Es no solo transportar fuerzas militares a la zona, sino que ha instalado ya más campamentos en la frontera. Entonces, por decirlo de esa manera, ¿qué ha hecho? Es desarrollar una campaña de disuasión, pero que tiene, ojo, que tiene para mí, que tiene un mensaje no a Ucrania, que tiene un mensaje hacia el interno de Rusia y hacia los países. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos es que aunque el Kremlin ha movido su ejército muchas veces en esa zona, ¿qué? No sé cuántos años pudiéramos decir, pero en los últimos 7, tal vez de forma más estable, dijéramos, esos movimientos, de estos tiempos parece preocupante, pero vuelvo y repito, yo creo que en este tiempo el mensaje de Rusia no estaba para Ucrania. O sea, veámoslo de esa manera, a Rusia no le preocupa Ucrania como tal, a Rusia le preocupa lo que tiene Ucrania, pero al final de cuentas es su relación al interno mismo, o sea, la posición misma de Putin en el interno, pero sobre todo el mensaje geopolítico, geoestratégico que quiere mandar Putin al mundo entero en este cambio de contextos que se está dando. Y aquí no podemos dejar de olvidar, mira, ¿qué acaba de hacer Biden? O sea, Biden también está agitando las aguas. Biden con esto de lo que dijo, de declarar que la matanza esta que hubo a principios de siglo sí había sido un genocidio. ¿A quién está tocando? A Turquía. Entonces vemos el movimiento de cómo lo estaba manejando el presidente Trump a cómo se está empezando a manejar en este gobierno. Y tú dijiste, vamos a hablar después, aunque no tiene la escalada que nosotros podemos pensar de Rusia-Ucrania, pero sí tiene su impacto el trifinio centroamericano, México, y cómo esto no solo termina afectando también el resto de América Latina. Entonces, creo que lo que estamos viendo sí es una escalada preocupante de Rusia,
pero creo que debemos de saber leer la jugada, debemos de saber leer cómo lo que está haciendo Putin es tratando con lo poco que tiene, porque en realidad no tiene fondos para mover mucho, pero con lo que tiene está preocupando, y lo que está mandando es el mensaje ni siquiera a los vecinos, ni siquiera sí a China, pero a los otros en cuanto al posicionamiento que quiere Rusia. Claro que sí. Oye, también ahí Ucrania, ¿cierto? Amenazó con atacar buques rusos. Y toda vez que se ve afectado, ¿cierto? Estas 3 horas de la costa de Oputs y hay como varias situaciones ahí, pero Rusia está diciendo que solamente lo va a utilizar para efectos de ejercicio. Pero yo no les creo mucho a los rusos, ¿ah? Los rusos también están como medio, están como lanzando ciertos voladores al aire y no pasa nada. ¿Hay alguna información? Vamos a ver efectivamente si tengo aquí algo de Ucrania. Ucrania, ¿cierto? Amenaza con atacar buques rusos. Aquí tengo esta información, vamos a ver si la podemos poner. Espérenme un poquito que vamos a hacerla avanzar. A ver si logramos tenerla para mostrarla de inmediato en pantalla y que la gente pueda ver lo que ha salido en la información. Y esta información es del canal Moquete, el canal Moquete que preparó esta información que vamos a pasar nosotros de inmediato con respecto a lo que está ocurriendo en esa área. Déjenme ponerlo en pantalla para que la gente se pueda enterar de lo que está ocurriendo aquí. Ucrania, ¿cierto?, amenaza con atacar buses rusos tras que Rusia advirtió cerrar acceso al Mar Negro. Esta es la información. A partir del 24 de abril y hasta el 31 de octubre, Rusia ha suspendido el acceso a 3 zonas del Mar Negro, lo que ha provocado la ira de Ucrania, que percibe el cierre como una nueva amenaza contra Kiev. El Ministerio de Defensa de Rusia ha activado la suspensión del tránsito pacífico para los barcos militares y otras naves estatales por 3 zonas distintas del Mar Negro. Se trata de 3 zonas, todas ubicadas dentro de las aguas territoriales rusas. Una a lo largo de la costa de Crimea, entre Sebastopol y Gursuf, otra en el área del Cabo Opuk y la tercera cerca del borde occidental de la península de Crimea. El ministro ruso subraya que el tránsito se cierra para realizar maniobras de la flota rusa y resalta que las restricciones no afectarían la navegación por el estrecho de Kerch. Pero esta decisión de Moscú ha causado indignación en Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea. Ahí está. Esa era la información que estaba llegando con respecto a esto, de por qué Ucrania, ¿cierto?, y estaba tomando medidas para atacar a buques rusos que se interpongan ahí, cerrando, ¿cierto?, lo que era la parte de Oputs y un par de lugares en Crimea. Pero también esto se sigue, es como toda una olla de grillos que hay ahí, es bien complicado lo que está pasando, porque Rusia también tiene como otros intereses por todos lados. No hay que olvidarse que Rusia tiene el gasoducto que viene desde Rusia, pasa también por varios países. Al momento que los rusos se enojen, cortan la llave y se quedan sin energía. Muchos en Europa, prácticamente toda Europa. ¿Qué opinas tú de eso, estimado Guillermo? Por eso era lo que mencionaba, no es tanto contra Ucrania, sino lo que hay en Ucrania. Y ahí lo que nosotros podemos ver también es la posición que ha tenido Zelensky, el líder ucraniano, que incluso él ha sido, no sé si más astuto, más estratégico, porque aunque hubo una preocupación del Comando Europeo de los Estados Unidos y de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el que ha hecho Zelensky es hablar con el mismo Biden. O sea, llamó por primera vez, incluso habló con Biden y habló con algunos líderes del Reino Unido y de Canadá, o sea, de la Unión Europea. Entonces, el jefe de la OTAN, Stoltenberg, esta semana tuiteó
que había llamado también a Zelensky, ¿para qué? Para expresar su seria preocupación por las actividades militares de Rusia en Ucrania y sus alrededores. ¿Qué significa? Zelensky está en lo político, diplomático, político, se está moviendo mejor, por decirlo así, que Putin. Putin lo que está haciendo es una disuasión por la fuerza. Entonces, para tensar más la situación, este jueves un funcionario ruso dijo que ellos podían intervenir también para defender a los habitantes rusos del este de Ucrania, y que incluso la declaración no quedó solo ahí, que podía ser el fin de Ucrania. Por eso esta escalada de tensiones, si lo vemos desde el 2014 para acá, 7 años, ha sido de subidas, de bajadas, de subidas y de bajadas, y vemos que creo yo no va a cambiar respecto a lo que, y como alguien decía en un comentario ahí, sí, puede ser un mensaje subliminal a China, sí, también en el sentido de qué es lo que China también está esperando en lo que tienen otros países. Recordemos que lo que China muchas veces no tiene es ciertos productos que tienen otros países, lo que pasan por esos países, como tú muy bien dijiste. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender cuando vemos la escalada, está en algún momento haciéndolo. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú cuando quieres desviar críticas internas que tú puedes tener en el país? Potencias un conflicto que aparentemente siempre genera mucho nacionalismo. ¿Cuál es? Ucrania, Crimea. Y esto es, para mí, lo que Putin está, subiendo, entendiendo una cosa. Rusia no tiene los fondos para poder moverse de una manera, para desplegar de manera más amplia, más que lo que hace. Por eso es que sí, preocupante sí, pero no lo puede hacer más de lo que lo está haciendo ahora. Entonces, cuando nosotros vemos y entendemos por qué hace algunos años el centro geopolítico, geoestratégico se movió de Oriente Medio a Asia-Pacífico, era porque obviamente las lógicas de intereses ya habían dejado de estar en este Oriente Medio y habían pasado al Asia-Pacífico. Y es lo que en algún momento Rusia no quiere dejar de soltar respecto el mensaje subliminal a China. Sí, está en medio el mensaje subliminal a China, no digamos respecto a los Estados Unidos y Europa misma, pero es cómo nosotros podemos ver ese despliegue, por decirlo así, de esos equipos militares en regiones incluso no tradicionales donde se había desplegado Rusia, y cómo cuando Rusia el mensaje dice no se debe preocupar nadie porque no supone una amenaza para nadie. Yo no sé qué pasa, pero cuando a ti te dicen, mire, no se preocupe, pero ha sido alguien que te ha querido atacar siempre, no se preocupe que no es una amenaza. Creo que, y repito, este discurso de un funcionario ruso está justamente como para tratar de decir, sí, preocúpese, porque lo que nosotros podemos hacer, lo vamos a hacer con lo limitado que estamos. Repito, Rusia está muy limitado y eso obviamente se manifiesta en medios y capacidades que puede tener Rusia, así que vamos a ver, creo que en las próximas semanas, cómo reacciona no solo Estados Unidos. Repito, Zelensky ya habló con Biden, veremos cuál es la reacción más de Biden, entendiendo que su relación con Putin no es la que pudo haber tenido Trump con Putin, y que incluso la amenaza de Biden a Putin tensa más este proceso. Claro, claro que sí. Y no necesariamente esas amenazas de que cuidado, que vamos a hacer algo o no lo vamos a hacer, no es solamente a nivel global o a nivel internacional, ocurre a todo nivel, a nivel pequeño, a nivel grande, hasta en este canal hay manos negras que de repente como que quieren desordenar el sistema. Pero bueno, cada uno tiene su cada uno. Igual, vamos a seguir, ¿cierto?, con una muestra de las noticias de Ucrania, por supuesto, claro que sí, para que la gente esté informada de lo que está ocurriendo. Información que nos llega desde Ucrania. Empecemos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron feroces ataques contra las milicias pro-independentistas de Donbass tras la retirada de las tropas rusas de Crimea. Después de que Rusia comenzara a retirar sus tropas desplegadas en las fronteras ucranianas el viernes, se ha trascendido que la parte ucraniana no solo no redujo las tensiones cerca de las fronteras rusas y en Donbass,
sino que también intensificó sus ofensivas en los territorios de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, según informaron este sábado los medios de comunicación de Rusia. Los medios rusos señalan que las Fuerzas Armadas de Ucrania hicieron uso de su artillería de cañón para atacar diversas zonas en Donbass, el territorio ucraniano, lugares donde se encuentran las posiciones de las milicias de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk. Ahí estaba la información, porque efectivamente comenzaron combates, aprovechando que las tropas rusas se alejan de la frontera, los ucranianos de inmediato se meten, ¿cierto? Porque sí, es una zona caliente en este momento, es una zona de combate, y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué piensa la OTAN de todo esto, Guillermo? Mira, yo pienso que la OTAN lo que está haciendo, recordemos una cosa, la influencia que todavía Estados Unidos tiene en la OTAN, y como mencionaba, la reacción de Stoltenberg, que es el secretario de la OTAN, o sea, lo que refleja es que él no quiere como tomar una posición salida de lo que puede Estados Unidos en algún momento ver, pero aquí también tenemos, lo dije, Putin con Biden no han estado bien. ¿Qué está pudiendo aprovechar también Rusia? Es que faltan, aquí en Estados Unidos, faltan algunas que se confirmen nominaciones que ha hecho el presidente Biden en los puestos, digamos, no de primer nivel, sino de segundo nivel, que tienen que ver en este proceso. Entonces puede ser que Rusia también esté aprovechando este descontrol que pueden tener aquí los mandos mismos de toma de decisiones en los Estados Unidos, pero lo que mencionaba, y lo digo con un dato más específico, al interno de Rusia, en octubre hay elecciones para renovar toda la Duma, todo el parlamento ruso. Entonces puede ser que también lo que esté haciendo Putin, como mencionaba, es utiliza la guerra para reforzar su popularidad cuando puede ir a la baja. Eso lo ha hecho en Chechenia, en Georgia, y lo haces como tú dijiste, no lo hace solo Putin, lo hacemos todos, lo hacen los países, lo hacen en el canal como mencionaste. Entonces al final creo que es importante que nosotros veamos cuánto va a impactar eso en el entorno internacional global. Desde mi punto de vista, va a aumentar poco. Sí, ¿en qué sentido? Vamos a tener que tener, digamos, la OTAN está teniendo un proceso de retransformación, de transformación. O sea, la OTAN tiene ya varios años de estar en un proceso en el que quieren agarrar la lógica desde que Obama mismo al final de su mandato los empezó a pegar a la pared, Trump no digamos. Entonces ellos sí están rediseñando sus estrategias de seguridad y defensa. Entonces, ¿cómo ellos ven con preocupación? Sí. ¿Por qué? Por Rusia frente al proceso mismo de Ucrania. Entonces, hay ciertos movimientos que no hay que dejar de ver, como dije, al interno de Rusia, a lo externo aquí mismo en Estados Unidos, ese posicionamiento que para mí que fue fuera de lugar del presidente Biden cuando acusó a Putin, que desde mi punto de vista lo que ocasionó es algunos movimientos extras, repito, con lo limitado que es Rusia en este momento, pero sí, él también quiere como decirle a su pueblo interno, ese no me va a decir a mí las cosas que me dijo. Y lo otro, esos movimientos internos respecto a, como tú muy bien dijiste, de los oleoductos y lo que Ucrania tiene. Entonces, vamos a ver más movimientos, pero creo yo que lo que estamos viendo es un reposicionamiento mismo de otros conflictos. El caso Corea, el mismo caso que tú mencionaste de Indonesia, ¿fue? Filipinas. Y bueno, Indonesia, miremos el caso ahora de lo que pasó con sus submarinos, 53 lamentablemente marinos que ya lo dieron por hundido, pero ¿cómo ese eje geopolítico y geoestratégico del Asia-Pacífico en los próximos, creo, ahora no puedo decir 1 año, sino en el tiempo corto, va a dar mucho que hablar y no sé cuánto va a reconfigurar ese contexto internacional que estamos viendo ahora? Claro que sí, mi estimado Guillermo, hay muchas cosas pasando. Vamos a saludar a quienes se han conectado al chat. Ya todos los nuevos que se han
se han conectado en este momento, agradecerle que estén, ¿cierto?, siguiéndonos en forma directa. También que nos dejen sus comentarios y preguntas para el doctor Guillermo Pacheco Gaitán sobre el tema que estamos hablando, que es la contingencia internacional y cómo las fuerzas entre Rusia, Ucrania, lo que está pasando también en la parte norte de África, en Djibouti y Marruecos, ¿cierto? Hay un gran despliegue en este momento de migrantes hacia Europa, sigue con eso, hay cambios profundos que están ocurriendo en España. Todo eso nos está afectando a nosotros también, toda vez de que nuestro presidente acá de los Estados Unidos está con como unos ataques de gallito de la pasión ahí, pero que vamos a ver qué es lo que ocurre. Así que un saludo cordial a quienes se están conectando al chat y un saludo cordial también a las moderadoras que se acaban de conectar, las que están conectándose poco a poco. Gracias por estar colaborando con este chat. La gente pregunta también, Guillermo, sobre, efectivamente, Filipinas anuncia el enfrentamiento con el ejército chino. Para que la gente sepa por qué motivo se enfrenta con el ejército chino, anuncia, ¿cierto?, todo un problema ahí diplomático, incluso que comienza con eso, es porque efectivamente los chinos traspasaron el mar territorial de Filipinas con 165 buques detectados en la zona exclusiva de pesca. Entonces, y los chinos, ¿cierto?, movilizan estos 165 buques de pesca, como lo que pasó, ¿cierto?, por frente de las costas de Ecuador, Perú, Chile, ¿cierto?, y después pasaron por Argentina, por el Atlántico. Bueno, ahora están en la parte, hay 165 buques, están en las costas de Filipinas, pero también lo grave de eso es que están custodiados por buques de combate chinos. Entonces, eso es, ¿qué opinas tú de eso, Guillermo? Sabes que en las últimas horas ya no son 165, son 240 los barcos chinos, 240 los barcos chinos, y no solo los barcos chinos de pesca, sino el aumento mismo de las embarcaciones que están cuidando estos barcos. Pero al final, mira, yo pienso que si nosotros vemos cuántos países en la defensa de su soberanía no hubieran atacado barcos chinos, cuando vemos que barcos chinos no solo en Ecuador, también no tanto Chile, porque hacen una defensa mejor de su territorio, pero Argentina, Brasil también hace una fuerza, digamos, mejor respecto a la defensa de su soberanía. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una lógica nuevamente de la visión geopolítica de alcance, y que China lo ha estado teniendo en esto, y China va a defender lo más que pueda. Digo, y en el caso de Filipinas, hay la pregunta cuando nosotros vemos mapas de lo que puede estar sucediendo entre Filipinas y China, es cuáles son las pistas para bombarderos en el sur de la China. Digo esto porque cuando nosotros vemos qué es lo que están haciendo en toda esa parte, todos los arrecifes que hay en esa parte, entonces son áreas que para el sur de China, vuelvo y repito, recuérdense, el eje geoestratégico está en ese mar Pacífico chino. ¿Cómo en algún momento Filipinas puede tener un conflicto respecto a qué? Respecto a barcos que no son pequeños, o sea, tienen 60 metros de eslora, más o menos se calcula, la mayoría 60 metros de eslora, y que sacan, oiga, el último dato, 240,000 kilos de pescado cada día. O sea, dime, Arturo, dime si 240,000 kilos de pescado al día para Ecuador, para Argentina, para cualquier país, ¿no es una violación tremenda? Claro que sí, pero mientras la visión de expansión de China, que no es de ahora,
no es de ahora. Esto lo estamos viendo nosotros en el caso de China, lo estamos viendo hace algunos años ya. O sea, la devastación y el aprovechamiento que hacen los chinos respecto a su poder, a su fuerza, lo estamos viendo hace algunos años ya. Entonces no debe sorprendernos. Lo que pasa que ahora, como nosotros tenemos que ver esto es estas situaciones de juegos geopolíticos, o sea, Rusia, Ucrania, China, Filipinas, el ojo de Estados Unidos, y recuerdo nuevamente cómo Biden todavía no termina de posicionarse. Desde mi punto de vista, creo que el no posicionamiento geoestratégico, por muchas cosas que pudo haber dicho Biden a la fecha, la estrategia, una estrategia preliminar que saca Estados Unidos, donde sí afirma que China y Rusia son sus máximos y potenciales rivales, no define todavía qué es lo que puede estar haciendo. Como tú dijiste, ¿cuál es el problema de la frontera sur? ¿Qué hace la designación de Kamala Harris? ¿Qué hace respecto a que el secretario de Homeland Security anuncie ayer que la parte legal de ataque, digamos, de aplicación de la ley a los ilegales que estaban pasando, se deje de hacer? Entonces, eso te está moviendo una serie de situaciones increíbles. O sea, cuando nosotros vemos que en 3 meses que tiene de febrero, marzo, abril y mayo, pues 4 meses, se ha triplicado el ingreso de personas ilegales en 4 meses nada más, que en todo un año, en el último año del presidente Trump. ¿Cuánto afecta esto a esta situación misma de relacionamiento con México, por ejemplo? ¿Qué era para López Obrador tener a Trump que tener a Biden? Entonces, creo que lo que se está jugando en esto de la frontera sur va a determinar también relacionamientos con otros países, va a determinar, porque le va a quitar efectos de preocupación. Recordemos que América Latina no es un radio de preocupación de los Estados Unidos categoría 5, categoría 1. Estamos en el 5. Algunos dicen, ¿es bueno? Sí, es bueno, tal vez no se preocupan tanto, pero si estando en categoría 5, la prioridad número 1 de esa categoría 5 son 3 países y el paso que tiene por México, ¿cuánto afecta la relación con otros países? Creo yo que esa es la otra cosa que nosotros tenemos que tocar. Claro que sí, Guillermo, pero lo más importante, tú acabas de tocar el tema de lo que yo había, anunciado en principio, es esta triple frontera norte, en el fondo donde está también involucrado México, pero que se refiere exclusivamente a lo que es Guatemala, Honduras, El Salvador, donde supuestamente la que mayor conocimiento, la que está más capacitada en el área, es doña Kamala Harris. Y doña Kamala Harris, en realidad, perdónenme, pero no tiene idea de lo que está pasando ahí. Entonces, la nombraron como es como cuando, estimados amigos de Chile, es como cuando nombra al presidente de la República, que todavía está ahí por estar en Chile, cuando nombra a los coordinadores de seguridad de enviados presidenciales en la macro zona sur de la Araucanía. Es un tremendo título, pero que no dice absolutamente nada, porque los que están ahí no tienen ni idea de absolutamente nada. Lo mismo pasa en este caso con la designación que hizo el presidente Biden a la vicepresidenta, ¿cierto?, Harris, para que coordine las cosas ahí en esta triple frontera, Guatemala, Honduras, El Salvador, y que además también considera a México. O sea, ya no es una triple frontera, pero es complicado. ¿Qué opinas tú de eso realmente, Guillermo? ¿Eso tú crees que va a llegar a buen puerto o sencillamente se van a acrecentar los problemas? No nos olvidemos que estamos con un grave problema con la que se ha encontrado el Border Patrol, la gente de ICE, con lo que es la cantidad de niños que están ingresando sin padres, solamente los niños, los pequeñitos, solo los tiran por la frontera para adentro para que se vayan y para que no les puedan hacer absolutamente nada. La policía los toma y los tiene que llevar a las casas de acogida y a las instalaciones especiales que tienen que haber. Están enviando a niños menores de edad, jóvenes menores de edad y niños de 8 años pasando por la frontera. Está complicado. ¿Cómo ves tú todo eso, Guillermo? Mira, lo miro muy complicado porque, como tú muy bien dices, o sea, Kamala Harris la nombran por ser vicepresidenta, pero conocimiento de la frontera sur y de los países
de Centroamérica no tiene ninguno. Y muchas veces se dijo, estos que vendían el hecho de que Biden iba a ser diferente y que había que votar por Biden, era por el conocimiento que Biden tenía de América Latina, la preocupación que tenía y que la situación iba a ser diferente. Los datos, las situaciones nos dicen que no ha sido de esa manera. Vuelvo y repito, América Latina está en el punto número 5 y el punto número 1 lo tiene ese trifinio, ese tema de seguridad, pero lo que tenemos que también entender es, en 2 meses, de enero a marzo, llegó a darse que toda la frontera sur, todas las autoridades que estaban ahí fueron desprevenidamente sobrepasados, o sea, los agarró desprevenido. O sea, me parece ilógico, digo, si estamos hablando de un país como Estados Unidos, que no se den cuenta que qué fue lo que pasó en la administración Obama al abrir de la manera en que abrieron la frontera, como tú dices, niños sin acompañante, Obama, la cantidad de niños. Me acuerdo yo una vez saliendo del Pentágono, íbamos nosotros a una reunión en el Pentágono, saliendo a un coronel de Seguridad Nacional, del Consejo de Seguridad Nacional, y nos comentó, habían ido a una reunión, esto estamos hablando en tiempo de Obama, solo por el tema de niños sin acompañantes, administración Obama. En la época de Trump, eso se paró. Nuevamente, en este tiempo se vuelve a abrir eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una preocupante visión en que los demócratas manejan el tema fronterizo. Entonces, cuando los agarra desprevenidos completamente, ya no tienen, estos niños no tienen dónde meterlos. O sea, si fueron así puestos, y la crítica que le decían que el presidente Trump había hecho jaulas, bueno, ni siquiera llegan a jaulas ahora en la frontera sur, llegan a cubículos hechos con plástico para poderlos separar. Entonces, yo sí creo que en su relación con México y en la relación con los países de Centroamérica les va a pasar factura. Poder poner orden, incluso recordemos que la primera demanda que recibe el presidente Biden es del procurador de Texas, justamente cuando Biden quería levantar los actos punitivos para los inmigrantes ilegales, y la primera demanda que le hace es Texas, porque le dice, oiga, ¿cómo nosotros que somos los estados fronterizos no vamos a poder aplicar la ley de aquellos que han venido a violar la ley? Miremos qué está pasando ahora. O sea, la cantidad de niños sin acompañante que están entrando, o sea, cada vez la cantidad de gente que está pasando por México, lo que le causa a México esto. O sea, la Guardia Nacional ahora otra vez queda un poco desbordada. Miren el caso de lo que pasó, las noticias evidenciaron mucho de este niño que encontraron caminando solo en una calle. La madre había sido tomada por los traficantes de sexo. Oiga, están desbordados. Pienso yo que en 4 meses la frontera sur se desbordó. Tendremos que ver cuánto tiempo se llevan para poner orden, aun cuando la prensa, imagínate que esto hubiera pasado en la administración Trump, solo imaginémonos que esto hubiera pasado en la administración Trump, ustedes ya se imaginan cómo hubieran estado los medios de comunicación. Bueno, ya sabemos que los medios de comunicación, el 85% están en manos de 7 empresarios muy relacionados con los demócratas y que no van a exponer la frontera sur como se exponía durante el presidente Trump. Así que sí creo yo que es un problema que le va a pasar, factura, le va a pasar factura entendiendo que no vamos a ver en los medios de comunicación grandes titulares, pero que al final de cuentas por bajo sí creo que le va a pasar factura. Entendamos una cosa, así como lo que mencionaba de Putin, la Duma se renueva completamente en octubre. Aquí la Cámara de Representantes se renueva completamente el 2022, el año entrante, y el 66% del Senado. Ojo, eso es un dato que hay que tomar en cuenta respecto a qué ya les está pasando a ellos y que no pueden manejar. Así es. Oye, Guillermo, ¿qué entendiste tú? Porque hay una confusión en el chat con lo que yo dije al principio con respecto al último programa. ¿Qué entendiste tú? Porque aquí, estimados amigos patriotas, estimados amigos que están en el chat, yo quiero hablarle bien en buena onda a ustedes, pero estén atentos a lo que uno habla y estén atentos a
a cómo se entrega la información, y también con mucho cariño le estoy diciendo y con mucho respeto, estén atentos a lo que dicen nuestros invitados, porque estoy notando hace bastante tiempo de que están como recibiendo al revés la información. No sé si la están procesando muy rápido o como que no la están tomando en cuenta o como que están preocupados de otras cosas y no alcanzan a captar la información que le damos, pero no están interpretando bien las informaciones que estamos entregando. Yo fui bien claro al principio en que este iba a ser la última transmisión que íbamos a hacer con el formato que estábamos llevando. No es que se vaya a cerrar el canal, no es que nosotros vamos a cortar esto, vamos a apagarlo y no aparecemos más. No, dije que íbamos a cambiar de formato solamente. ¿Qué significa eso? Que la parrilla programática la vamos a presentar de otra manera, nada más, no es ningún cambio de nada. Aquí no se va a morir nadie, aquí, y sigo insistiendo, los que quieran estar, están, los que quieran irse, se van. Este es un asunto muy democrático. Realmente nadie está a la fuerza, pero lo único que dije yo es que íbamos a cambiar, que esta iba a ser la última transmisión en el formato que lo estábamos haciendo y que vamos a cambiarla a un nuevo formato programático. Nada más. Pero el canal sigue igual, así que no piensen que no va más. No, yo lo mismo, percibí lo mismo que tú dices. Cuando empecé a ver los comentarios dije, oiga, ¿será que están hasta llorando? Porque no, y yo lo entendí muy bien de ti. Se cambiará el formato, that's it, pero el canal sigue. Y lo que va a haber es un cambio de formato, que esto también es una muestra misma de que don Arturo está rápidamente entendiendo las jugadas en cambiar formatos. ¿Para qué? Para atraer más gente, para poder ponerse en sintonía. En sintonía, claro. Con lo que está ocurriendo. Es cambio de formato. Claro, así que estimados amigos y amigas, gente del chat, moderadoras, tampoco esto es como con un comunicado oficial, pues no, es solamente avisarle. Yo ni siquiera debería haberle avisado porque no se iban a dar ni cuenta del cambio de formato. Yo creo que la embarré con decirle que íbamos a hacer el último programa así, no, pero en realidad es solamente unos pequeños cambios que vamos a hacer y además unos pequeños cambios internos de comunicaciones con respecto a las instituciones oficiales con las cuales nosotros vamos a comenzar a estar conectados a partir del lunes, porque como les decía, para que escuchen bien, para que no me malinterpreten, a partir del lunes vamos a tener comunicaciones diferentes con las entidades, ¿cierto?, de gobierno de diferentes países y también acá de Estados Unidos, porque ya nos dieron la autorización de parte del IRS, que es la parte tributaria, que nos deja exento de todo tipo de impuestos, como Non-Profit Security College, para que podamos nosotros recibir apoyo, ¿cierto?, del gobierno, para que podamos, cuando participamos en los proyectos, por supuesto, del gobierno, podemos participar en todos los proyectos que el gobierno, ¿cierto?, tiene en materias de seguridad. Como Security College vamos a estar recibiendo eso. Por eso, unos pequeños cambios de formato, por eso es el último programa que lo hacemos así tan amigablemente. A lo mejor vamos a seguir en lo mismo, porque yo voy a hablar con la gente que está coordinando esto, para que no se vaya a cambiar en demasía la forma como lo venimos haciendo, que yo creo que no, porque el poder de convencimiento que yo tengo es bastante bueno, así que y los contactos que tiene Guillermo también, así que la idea es que queremos seguir de la misma forma, pero vamos a unas pequeñas variaciones nomás con respecto a los contactos y los cambios, así que no pasa nada, estimados amigos, no cerramos el canal, no, nosotros, sigo insistiendo, yo les voy a decir una vez más, pueden estar las cosas muy mal, y Guillermo me conoce, después vamos a hablar un poco de Guillermo, pueden estar las cosas muy mal, y ustedes también me conocen, yo soy súper positivo, siempre pienso que de todas maneras vamos a salir adelante y que de todas maneras vamos a solucionar los problemas y que por mucho que grande y fuerte que sea la tormenta, vamos a salir igual adelante. O sea, al final del túnel y de la oscuridad igual hay una luz y por fuerte que sea la tormenta, al final igual viene una calma, así que no pasa nada, tranquilo. Yo algunas veces estoy bajoneado, algunas veces estoy enojado, algunas veces estoy desmoralizado, pero es normal en la naturaleza del ser humano. Pero
en el fondo igual le sigo dando porque yo sé que esto va a cambiar, que esto va a ser bien. No puede ser todo malo. Si el bien tiene que triunfar sobre el mal porque somos más los buenos, pero gritamos menos. Y aquí yo quiero entrar a una parte un poquito más espiritual para que toda la gente sepa. El doctor Guillermo Pacheco Gaitán, aparte de ser un especialista en temas de seguridad y defensa, aparte de ser un asesor connotado de muchos gobiernos, como le decía a ustedes anteriormente, en la confección de los libros blancos de los gobiernos, cuidado, no se confundan porque la gente empieza a mezclar que la ONU que tiene un libro, no tiene nada que ver esto con la ONU. En los libros blancos de los gobiernos tiene que ver con materias de defensa y seguridad de cada uno de los países. Guillermo, explícalo un poquito más qué materias son las que tienen que ver los libros blancos de cada gobierno, en las cuales tú participas como asesor de muchos países. Mira, incluido Chile. ¿Incluido qué? Incluido Chile. Sí, claro, fíjate que eso iba a decir, hace 3 semanas estuve conversando, ya no está, él fue funcionario del Ministerio de Defensa, Rodrigo Atria, fue el autor desde el primer libro blanco de defensa en el Ministerio de Defensa de 1997 hasta 2018 y con eso él se retiró, dejando el último libro blanco en circulación en Chile. ¿Pero qué son los libros blancos? Los libros blancos son la expresión de la política de seguridad y defensa de los países. ¿Qué hace un libro blanco? Es exponer al público los libros blancos de defensa. Entonces, lo publican, perdonen lo que voy a decir, lo publican cuando se les ronca la gana. A este punto caímos, así como hubo un auge de los libros blancos, ahora vinieron en picada. No se han publicado los libros blancos. Uno de los últimos, incluso me podrán decir, Haití tiene un libro de seguridad y defensa. Sí, tiene un libro blanco de seguridad y defensa. Yo tuve la oportunidad de ser de parte también con la Junta Interamericana de Defensa, el asesor principal. Me tocó estar en Haití y si uno no conoce Haití, uno tiene que ir para ver verdaderamente lo que aún, miren la situación que está ahora. Haití a instancias políticas, porque tenemos que entender una cosa, los libros blancos deben ser una expresión política, no militar, ni policial, y ese es el error que en muchos países se ha cometido. Entonces, hablando con Rodrigo Atria de Chile, el tema era, ¿no será que los libros blancos, el auge y su caída refleja cómo están los ministerios de defensa en los países? ¿Por qué? El auge que tuvo fue porque habíamos muchos civiles metidos en los ministerios de defensa. Yo tuve a mi cargo el de Guatemala, mi país de origen, en el 2001, que fue la publicación del primer libro blanco de Guatemala con la asesoría de Chile. Nosotros hicimos un convenio en ese entonces ministra de Defensa, ya se pueden ustedes imaginar quién era la ministra de Defensa, pero tuvimos a Rodrigo un mes en Guatemala, hicimos un sistema de publicación y después asesorando con este proceso, Honduras, Nicaragua, Ecuador, bueno, yo a Chile llegaba como mi casa y a ver desde antes que los publicaran mis libros, Argentina, el último fue Haití, pero lo que está revelando su caída es que los ministerios de defensa no han renovado esa planta de civiles apasionados por el tema de defensa, y entonces este es un déficit que se está teniendo en los países en ese sentido. Ahorita lo que se está tratando, creo que este fin de semana, el jueves, viernes de la próxima semana, la Junta Interamericana de Defensa va a hacer un seminario sobre el futuro de las Fuerzas Armadas, pero yo siempre me digo, mire, no podemos pensar en el futuro de las Fuerzas Armadas o de las policías si primero no pensamos desde una política de seguridad y defensa. Quien marca el camino es la política de seguridad y defensa. Voy a poner un ejemplo. En algún momento, hace 8 años, cuando yo estaba todavía en el Centro Perry, ahí en el Pentágono, vinieron de Colombia a hacer la exposición del recién creado Comando de Ejército del Futuro. Hicieron la presentación y cuando termina yo le pregunté al general una pregunta, ¿en qué parte de la política de defensa está la creación de este comando? No, me dijo, no está en ningún lado porque no hay política todavía y nosotros vamos a llevar esto para que lo consideren en la política de defensa. O sea, ¿qué sentido tiene empezar a crear un diseño de fuerza cuando no viene de una política de defensa o de seguridad y defensa? Entonces, mi hipótesis viene siendo hace 2 años exactamente que los nuevos libros blancos, las nuevas políticas de seguridad y defensa, algunos países lo están tomando en serio. Ya me va a tocar viajar un poquito con las invitaciones de algunos países que ya se empiezan a dar.
en un libro blanco que tenga la misma visión de Haití. Mire, Haití en el 2016 fue el que marcó primero eso, igual que Alemania. Un libro blanco que una la seguridad y la defensa con el desarrollo. O sea, unen la seguridad y la defensa con el desarrollo, pero tiene que ser una política de Estado, una política que venga desde lo político. Y ahí es donde tenemos un tema pendiente en la agenda, que los políticos no se hacen cargo de eso. El problema que tenemos es que los políticos no se están haciendo cargo de la seguridad y defensa. No puedo decir que en todos los países, pero en su mayoría los políticos no se están haciendo cargo de la seguridad y la defensa y quieren transformar la seguridad y la defensa y por ende el diseño de fuerzas con modelos de hace 30 años, policías a las calles, militares a los cuarteles. Eso no funciona. O sea, eso ya no funciona. Hemos visto también el desgaste de las Fuerzas Armadas frente a estos nuevos empleos que les han dado en misiones que no son los tradicionales y les han cobrado una factura legal muy grande, y aquellos que se hicieron cargo para sacarlos no se hacen cargo para defenderlos y son los que primero los están señalando. Así que esos son los libros blancos. Los libros blancos son los que tienen que expresar esa política de seguridad y defensa. Pongo el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos siempre saca su estrategia nacional de seguridad lo más pronto posible cuando entra un presidente. Lo hizo, creo que para mí un poco contracorriente, para tratar de separarse del anterior presidente, del presidente Trump, y saca una estrategia de seguridad nacional, de estrategia nacional de seguridad temporal, como para decir, mire, lo que estaba haciendo el anterior no sirve, y eso es lo que los libros blancos tocan. Claro que sí, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta también, estimados amigos, de que de acuerdo a lo que dice el doctor Guillermo Pacheco Gaitán, que los políticos no se están haciendo cargo de lo que es precisamente la política de seguridad y defensa de los países, valga la redundancia, porque estamos en este momento, ustedes saben, bajo un ataque certero de lo que es el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, y que ha afectado también a países de Europa. No se olviden de eso, porque lo que quiere el comunismo y el marxismo internacional es precisamente eliminar este tipo de situaciones, porque así ellos entran con su idea de los ejércitos populares, de las policías del pueblo, etcétera, 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 para poder controlar y manejar esto a su regalado gusto. Entonces, los políticos han caído en el juego de no inmiscuirse en los temas como tiene que ser en los temas de seguridad y defensa de cada uno de los países. Eso para que ustedes sepan cómo se está viendo esta parte. Pero, como nos desviamos del tema principal, estimados amigos, el asunto es que yo le quería contar que, aparte de todo, para que ustedes vean cómo es de misceláneo todo esto, el doctor Guillermo Pacheco Gaitán, aparte de ser un erudito en estos temas de defensa y seguridad, también él es cristiano. Y para que ustedes vean que no necesariamente las personas que se dedican a todas estas materias son del ámbito militar, castrense, ¿cierto? Sino que también hay personas que son espirituales, religiosas, y que pueden perfectamente trabajar en este tipo de temas tan delicados como la seguridad y la defensa de un país. No tiene nada que ver el que él sea, inclusive él es un guía de su iglesia, él es pastor, además. Por lo tanto, a nosotros nos enorgullece tener, así como tenemos amigos, ¿cierto?, muy de las diferentes iglesias en el Security College, porque estamos abiertos a eso. A lo único que no estamos abiertos es a ciertas ideologías extremas, sobre todo de la izquierda, ¿cierto?, marxista-leninista. Ahí estamos con novedades. Pero en la parte religiosa no hay ningún inconveniente, por lo tanto, nosotros nos sentimos muy halagados de que del doctor Guillermo Pacheco Gaitán esté con nosotros y que además de eso sea como un guía espiritual para muchos de nosotros. Así que, Guillermo, cuéntanos un poco de eso. Tu micrófono.
Gracias, te estaba diciendo muchas gracias. Al final creo que no compite ni se sobrepone, simplemente creo que uno tiene esa parte que uno tiene que cuidar, tiene cuerpo, alma y espíritu. Entonces, desde mi punto de vista, si tú me preguntas por qué funcionas en la parte de seguridad y la defensa, porque cuido mi parte espiritual, cuido incluso mi cuerpo. Si tú me preguntas, ¿haces ejercicio? Yo hago ejercicio todos los días, cuido mi cuerpo. Cuido lo espiritual, sí, tengo una relación vertical con Dios muy, muy profunda de estudio. Yo tengo una maestría también en teología, estoy sacando ahora, además del doctorado y los doctorados, estoy ahorita sacando una segunda maestría en estudios teológicos también, porque es increíble cómo los estudios teológicos me ayudan a mí para los análisis de seguridad y defensa. Cuento una anécdota. Mi compañero de estudios por 10 años en el Perry Center fue el general Carlos Ospina Ovalle, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y con él hacíamos análisis desde la Biblia, primero desde la Biblia, de estrategias militares, oiga, y hacíamos unos análisis extraordinarios. Por eso, ahorita en un chat que hay del Perry Center, hablaron de las guerras de quinta y sexta generación. Y cuando yo me acordaba con las discusiones con mi amigo general Carlos Ospina, oiga, las guerras de quinta y sexta generación tienen su origen, y lo puedo ver yo en la Biblia, y les podría mencionar algunas cuantas, incluso las historias mismas de tradicionales guerras que nosotros hemos podido estudiar en lo militar o en lo puramente histórico. Pero el poder tener una relación con el de arriba, como a veces Arturo me dice, vos que tener relación con el de arriba, sí, uno puede tener relación con el de arriba, y es increíble cómo cuando tú tienes una relación con el de arriba, primero trabajas en ti mismo, y cuando trabajas en ti mismo, tú puedes ver de manera mejor lo que pasa a tu alrededor. El problema es que a veces estamos ensimismados en nosotros mismos y no nos damos cuenta que hay otra gente que puede necesitar, y mi mayor esfuerzo en esto de esta visión espiritual no es solo ser una posibilidad para mí, sino ser una posibilidad para ayudar a mucha gente, porque en este tiempo, así como el impacto que ha tenido la pandemia y la cuarentena en los temas de seguridad y defensa, ese impacto también en las personas, en la parte espiritual. ¿Cuánta persona no necesita una palabra en este tiempo? ¿Cuántos suicidios han habido? O sea, la cantidad no solo de suicidios, sino de problemas mentales de la gente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con mi esposa? Un trabajo conjunto que hacemos con ella es ser esa posibilidad de llevar una palabra. Por eso, más adelante les voy a pedir que me apoyen en mi canal de YouTube también, que ahí les voy a mandar mi canal de YouTube, y ahí pueden ustedes ver que la variedad de temas que podemos tocar en un canal de YouTube, y como decía Arturo, una principal es ayudar primero a las personas para que se puedan encontrar consigo mismo a través de encontrar a Dios en ese proceso. Claro que sí, ¿no? Y es súper importante, porque una de las cosas que han estado ocurriendo y una de las máximas que predica el comunismo internacional, el marxismo, leninismo, y como le quieran llamar, con los nombres que le quieran poner ahora, es precisamente eliminar a Dios de todas las partes. Que no exista vestigio de Dios, absolutamente nada, la moral por el suelo, etcétera, etcétera, y en realidad ahí comienza el caos, ¿cierto? Y la degradación de los países y los estados, en realidad. Entonces, y fíjate que en esto, perdón que te interrumpa, hay una pregunta que dice ¿qué piensa de los jesuitas actuales en Sudamérica muy entrometidos en los asuntos de migraciones? Mire, tenemos que entender una cosa, la iglesia desde la función misma católica, al tener un principado, entendámoslo, el Roma es un principado, lo digo con todo respeto, es un principado, tiene un espacio, es un territorio, es un estado, tiene influencia en la política, y ha tenido influencia en la política increíblemente. O sea, muchos, si nos pusiéramos a hacer un análisis geopolítico, geoestratégico, histórico de los movimientos de los imperios desde hace 1000 y pico de años, la iglesia ha jugado un papel determinante. Déjeme decirle, el nombramiento de un papa argentino no fue porque, no, tiene aspectos políticos internos. Entonces, la pregunta es eso. Mire, uno
tiene que entender que juega esa parte política. Lo que sí tenemos que tener cuidado es no entrometernos en las decisiones políticas, pero la Iglesia Católica ha tenido un papel inherente, que es lo que las iglesias cristianas evangélicas empezaron a levantarse ahorita en América Latina, y vemos un proceso grande de participación. Mire la crítica que se le hace a Bolsonaro, por ejemplo, la crítica que se le hacía al mismo presidente Trump aquí en los Estados Unidos. O sea, el presidente Trump, y alguien podía decir, pero ¿cómo Trump puede ser cristiano? Pues sí, lo que pasa es que a veces no todos los cristianos son iguales, pero tienen alguna relación cristiana cercana, más que unos y más que otros. Pero es un proceso que también hay que seguir de cerca. Claro que sí, ¿no? Y en realidad, para que ustedes sepan, estimado amigo, ya muchos de ustedes han leído y han escuchado, el marxismo internacional, y vamos a seguir tocando este tema. Ustedes saben que yo soy un reconocido antimarxista, anticomunista internacional. No he cambiado desde siempre, igual que Guillermo, desde siempre hemos estado ahí en esa constante lucha. Ustedes saben de que esta gente, esta ideología, siempre va a estar tratando de eliminar todo vestigio de religión, de cualquier parte, porque en el fondo es la reserva moral que tenemos de nuestra gente. Al momento que destruimos la moral, se va abajo todo el sistema. Sí. Es decir, ahí estamos viendo que quieren cambiar las leyes de que los niños a los 11 años tengan consentimiento para tener relaciones sexuales con mayores. Eso quiere decir que autorizan la pedofilia. Ahí estamos viendo una serie de situaciones que van en contra de eso, de autorizar sectas de todo tipo, de autorizar estos rituales satánicos. Todo lo que tiene que ver con lo que no está establecido es lo que está contra natura, y que ellos lo autorizan, es lo que la religión trata en el fondo, de guiar, no controlar. Cuidado, porque es bien claro, dice que uno es libre a su libre albedrío. Te dicen lo que está bien y lo que está mal, tú decides. Por lo tanto, la religión no controla, la religión es una guía y ustedes deciden, ¿o no, mi estimado Guillermo? Sí, claro que sí. Mira, es importante que nosotros entendamos una cosa, o sea, cuando uno tiene una relación con Dios, una cosa es ser religioso y otra cosa es ser espiritual. Si me permiten, aprovecho a hacer la diferencia. Yo no me considero religioso, me considero espiritual. Lo religioso es como es muy dogmático. En cambio, el espiritual es más libertad, pero es una libertad con mayor temor. Digo, un temor, no el temor del castigo, sino el temor de poder tener esa relación más cercana. Así que a muchos de los que están aquí, dijéramos, usted me va a decir, ¿puedo lograr mayor entendimiento? Sí, mire, yo mucho del entendimiento que tengo es por esa relación que trato de tener más íntima con Dios, y aunque no se crea así, pero sí, hay un mayor entendimiento de los tiempos. Si me permites, Arturo, Primera Crónicas, el libro de Primera Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice que había una tribu del pueblo de Israel que en algún momento mandó. Fíjense ustedes, esto tiene que ver con lo militar, Arturo. Mira, a propósito, Primera Crónicas 12 detalla cuántos efectivos militares recibe David para enfrentarse a Saúl, y detallan ahí de cada de las 12 tribus cuántos soldados y qué tipo de soldados, qué tipo de oficiales le mandaban a David. Pero ojo, en el versículo 32 dice, y de la tribu de Isaacar, 200 notables entendidos en los tiempos, que tenían las estrategias oportunas que el pueblo de Israel debía hacer. Y cuando tú sumas cuántos efectivos el ejército, imagínense ustedes, el ejército que reunió en ese entonces David, 356,662 hombres. Nada despreciable la cantidad, pero dice que eran 200 los que tenían el entendimiento de los tiempos y de las estrategias. A propósito de una pregunta, ¿cuál es el objetivo de los libros blancos? El objetivo de los libros blancos es reflejar un proceso donde el Estado lo que ha hecho es definir su entorno internacional, definir sus instancias, definir el diseño de fuerza que tiene que requerir para poder tener ese posicionamiento internacional. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando yo estuve de alumno hace muchos años en el Colegio Interamericano de Defensa, hicimos una visita a Argentina, y ahí
ya me voy a acordar cómo se llama el analista, nos dijo, el problema de Brasil es que no quiere pagar el costo de tener una influencia regional. Nosotros vamos después de Argentina, Paraguay, pero vamos a Brasil, a Brasilia, Ministerio de Defensa, y nos dan una presentación en el Ministerio de la Defensa y nos dicen, nuestra política de defensa llega hasta el Canal de Panamá y toda África. O sea, ¿qué significa? La visión de Brasil iba más allá de lo regional, era extra regional. Tenían que pagar los costos, sí. ¿Qué hicieron? Empezar a invertir en submarinos nucleares, en todo este proceso que está haciendo Brasil ahora, pagando los costos para ser un actor internacional. Ojo, a propósito de la pregunta, Brasil fue el país que más se retrasó para presentar un libro blanco, pero aun cuando al principio estuvo en contra de los libros blancos, es el único país que por mandato legislativo hay una ley que determina que cada 4 años se tiene que presentar un libro blanco con las características estas que mencioné, que son muy parecidas. 2002, Organización de los Estados Americanos a instancias de Canadá saca un documento muy bien detallado respecto a cuáles son los alcances de los libros blancos. Recordemos, en América Latina el primer libro blanco lo presenta Chile en 1987 y Chile ha marcado tendencia. Chile ha marcado tendencia porque el libro blanco de Chile en el 2010 provoca también la reforma, la ley de reforma al Ministerio de Defensa. Me acuerdo perfecto, yo estuve en diciembre del 2009 antes de que lo publicaran en Chile y pude ver cómo estaba el proceso. ¿Y qué hizo el libro? El libro blanco que se publica en el 2010 era el manual, por decirlo así, para la aplicación de la ley de modernización del Ministerio de Defensa. Se cambió los comandantes, hubo un comando conjunto, el jefe del Estado Mayor conjunto, que ahí hubo un proceso político de los comandantes en jefe para que este comandante jefe del Estado Mayor conjunto no tuviera 4 soles, sino 3, como para no perder para que vean ustedes todo lo que pasa en la formulación de un libro blanco, y al final de cuentas el libro blanco lo que hace es potenciar el posicionamiento geoestratégico de un país y le dice a sus vecinos y a los que estén interesados en ese país, nosotros en seguridad y defensa pensamos así y vamos para esto. Claro que sí, es como decirle a la gente, oye, este es nuestro rayado de cancha en este tipo de materias, y en realidad para que cada uno va tomando, ¿cierto?, las consideraciones necesarias cuando a ellos también les corresponde hacer su libro blanco. Esto es material, la gente pregunta, Guillermo, ¿este es material que está disponible para el público o son solamente de uso interno? No, mira, voy a poner un ejemplo. El libro blanco, cuando se dice libro blanco es porque ya está disponible para presentarlo. Hay un proceso, se presenta, lo encuentra uno en la página web de los ministerios, es público. Eso sí, tenemos que entender lo que está detrás de ese libro, los datos, todo esto que permitió escribir el libro. Son datos secretos, por decirlo así, son datos clasificados que los manejan las autoridades, pero lo especifican de una manera en la que no exponen lo clasificado en el libro blanco, pero sí, tenemos que entender una cosa. Hay países como México. México se ha negado rotundamente a hacer un libro blanco, creyendo que su visión soberanista en no dar a conocer cosas, pero cuando uno entra a CIPRI y a otra, ya me voy a acordar cómo se llama, estas organizaciones de estudios de seguridad y defensa en Europa, uno se puede dar cuenta, ahí están los datos de todos los países. Entonces, si tú no das a conocer tus datos, te los dan a conocer por otro lado. La necesidad de un libro blanco es justamente para eso, para explicitarle a la gente. Y vuelvo y repito, Chile ha marcado tendencia. Tal vez los chilenos, y siempre me decían a mí cuando llegaba a Chile, yo hablaba de Chile, me decía, oiga, qué bueno que venga alguien de fuera a hablar de Chile, bien de Chile. ¿Por qué? Porque Chile marcó y sigue marcando tendencia en el tema de libros blancos desde 1997, que publica el primero. Y más aún, no solo eso, los procesos como han generado los libros blancos. El libro blanco es el resultado de un proceso. Lo importante es el proceso. Y creo que Chile ha marcado tendencia en eso. Sí, claro que sí. No, es importante que la gente sepa estos temas, porque en realidad
aquí ha habido un retraso en la región con respecto a esta situación. Y ha habido un retraso porque los políticos están preocupados solamente de otro tipo de cosas, ¿ah? Están preocupados ni siquiera de la misma ciudadanía, sino que los políticos están preocupados a nivel regional de su progreso económico, de su bolsillo en realidad, y de cómo, mientras pase su periodo, cómo hacer la mayor cantidad de contactos, cómo quedar de la mejor forma posible ubicado para que cuando terminen sus periodos ellos puedan seguir obteniendo ciertas ganancias más o menos extraordinarias. Y se han olvidado de los temas que son importantes para el país y en realidad para aquel país que los eligió para que se dicten leyes, para que se creen este tipo de situaciones que son de vital importancia. ¿El libro blanco cada cuánto tiempo se hace, Guillermo? Ok, muy buena pregunta. Mira, por ejemplo, Estados Unidos lo hace cada 4 años. O sea, el libro blanco, digo, no se llama libro blanco, se llama Estrategia Nacional de Seguridad, se llama Quadrennial Defense Review en defensa. Brasil, por ley, lo especificó que fuera cada 4 años. Déjame decirte, puede ser como está establecido en Estados Unidos y Brasil, que cada cierto tiempo se tenga que publicar, pero creo yo que bueno, y ahora al final el libro blanco tiene una unidad en el ministerio, en los ministerios de defensa que tienen que estar analizando los cambios, porque tú publicas hoy un libro blanco y dentro de 2 años casi que perdió contexto el libro blanco. Digo, ¿por qué? Porque los cambios se mueven tan rápidos, entonces los libros blancos se presentan, pero los ministerios de defensa siguen analizando los cambios. Entonces se presenta un libro blanco cada vez que el país quiere y entiende que cambia su interés geoestratégico y geopolítico y lo hace. Pero como los países, y aquí también entra el tema de futuro, los países no creen en el futuro. Por eso, repito, no piensan en el diseño de fuerzas para el 2030, más aún, y una pregunta, ¿qué pienso de la Agenda 2030 que está imponiendo Naciones Unidas? Exacto, es una imposición de esa, y él dice, perdón, impone, sí. Cuando uno mira los temas, son temas casi de imposición, porque no le deja a los países una libertad, digamos, de poderse manejar de cierta manera. Y ahí tenemos que entender que el tema de los libros blancos puede ser una buena oportunidad para que los países se posicionen, no en base a la agenda ¿cómo se llama? Los objetivos del milenio, que son los 20, esos 17, no sé cuántos, 17, 14, 17 creo que son objetivos que tiene la Organización de Naciones Unidas, pero creo que la responsabilidad que tienen los políticos en América Latina de hacerse cargo de la seguridad y la defensa es prioritaria para que no vengan imposiciones como la de Naciones Unidas o, por ejemplo, caso que hablamos de la frontera Guatemala, El Salvador y Honduras, México, o sea, México no se sabe, o sea, como no expone nada, no se sabe qué quiere México. Entonces, creo que tu pregunta puede ser cada 4 años, cada vez que entra un presidente, si el periodo son 6, pues 6 y una revisión a medio término, porque son 6 años, si dura 4 años, como Chile lo estableció, es cada vez que el presidente cambia de periodo, incluso puede ser a mitad de término, eso depende del interés mismo, pero ese es el interés. Guillermo, y siguiendo con el tema de las Naciones Unidas que le preocupa mucho a la gente, las Naciones Unidas fueron creadas con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Quiero que tú lo digas porque no vaya a pensar la gente que yo soy el que estoy chanteando, estoy inventando cosas. Yo quiero que tú como invitado nos digas cuál es el propósito por el cual fue creado las Naciones Unidas, porque después de eso yo quiero hacerte la pregunta que viene. Ok, mira, no. Primero entendamos una cosa, o sea, las Naciones Unidas fueron el resultado de un contexto estratégico, o sea, las Naciones Unidas se crean en el contexto mismo de recién terminada la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué quería la Organización la Organización de Naciones Unidas? Lo que trataba era de establecer un proceso para poder lograr una mayor, por decirlo así, un mayor control, una mayor igualdad. Creo que desde mi punto de vista, ese objetivo original de fundación de Naciones Unidas se ha ido perdiendo en el camino cuando estas visiones ideológicas se han ido haciendo cargo de las Naciones Unidas. Voy a poner un ejemplo. Venezuela, parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es una aberración
y Venezuela es miembro del Consejo de Derechos Humanos que está en Ginebra. Venezuela. Es que es lo mismo que ponen de presidente de la parte de derechos humanos en Chile a un diputado que es de extrema izquierda, comunista, amigo Maduro y todo el asunto. Entonces, ahí tú ves para dónde va dirigido. Por eso te quería preguntar el propósito, la idea de la creación de las Naciones Unidas, cuál era la idea general de maniobra para la cual se hizo, y por qué crees tú que ahora, cuál es la idea. Si, mira, las Naciones Unidas se están inmiscuyendo en todos los países en temas internos de los países, en temas de política, en temas de educación, en temas de salud, en temas de manejo de las policías, etcétera, etcétera. Oye, sí. Y de partida no tienen ningún poder para hacerlo y los países lo están aceptando. ¿Por qué crees tú que pasa eso, Guillermo? Porque hay negociaciones ocultas en que les manejan intereses económicos. Pero mira, déjame, hay una pregunta ahí de María Angélica Cifuentes que dice, ¿quiénes redactan el libro blanco? Mira, debe ser el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Seguridad en conjunto después de unas directrices políticas del presidente. Eso así debe ser. Y ponía Luis Segredo ponía el libro blanco del 2017, capítulo 1, dice: Chile es república democrática donde impera el Estado de Derecho y la vigencia de los principios de supremacía, constitucionalidad, de legal y tutela. ¿Qué hace a propósito de lo que pone Luis? Los libros blancos publicitan ¿cómo le dijera yo? ¿Cuál va a ser el juego que van a tener en este contexto? Dice, vigencia de los principios de supremacía constitucional, de legalidad y tutela judicial. Marca el campo de juego. En este sentido, yo siempre cuando doy clases de hay un discurso muy pedagógico que yo utilizo en mis clases de política de defensa del presidente Sarkozy de Francia 2007, cuando frente a un público grande, él lanza el proceso para publicar el libro blanco de Francia, que es publicado en el 2008, y hace un discurso muy, muy, muy pedagógico, porque cuando uno hace el análisis y mira publicado el libro blanco, un año después, se da cuenta que es como debe ser. Quien marca la cancha debe ser el presidente, porque el presidente es el conductor político. Veámoslo de una manera diferente. A nosotros nos han enseñado que es estrategia, táctica y logística. Yo hace 3 años empecé a hablar, mire, eso ya está muy limitado por el contexto. ¿Por qué? Porque al presidente de la República lo queremos hacer estratega y él no es un estratega, él es el conductor político de la nación. El segundo nivel, antes de los estrategas, están los pensadores estratégicos. ¿Quiénes son los pensadores estratégicos? Los que hacen el libro blanco, a propósito de la pregunta. Los pensadores estratégicos son el ministro de la Defensa y sus funcionarios, y el estratega, los comandantes en jefe, son los que agarran esa política y la ponen en práctica. ¿Cómo? Conduciendo las fuerzas. Ellos ahí está explicitado cuáles van a ser los medios y las capacidades. ¿Cuál es el interés de la nación? En base a ese interés de la nación, ¿cuáles son los medios y capacidades que se necesita? La educación, la doctrina, todo eso está establecido debe estar establecido en un libro blanco. Claro que sí. Excelente pregunta de Luis Sagredo. O sea, no pregunta, contribución en realidad de Luis Sagredo. Sí, claro. Sí, oye, y la gente pregunta por los aportes. ¿Y qué pasa, por ejemplo, la pregunta en concreto? ¿Y qué pasa si un país se retira de las Naciones Unidas? ¿Sabes qué va? Nosotros nos retiramos de las Naciones Unidas, nos dejamos de pagar porque las Naciones Unidas no tienen plata. O sea, las Naciones Unidas reciben dinero de los aportes que hacen los países. Si los países se retiran de ahí, mueren. O sea, no tienen plata de dónde sacar si ellos no producen nada. Exacto. ¿Cómo ves tú esa parte? No, de acuerdo. Aprovecho una pregunta ahí un comentario de Margarita. Dice, nuestro presidente, me imagino que a Chile no está bien como estratega, don Guillermo. Repito, el presidente no tiene que ser estratega. Ahí es donde hemos cometido un error en creer que el presidente va a ser estratega. El presidente no es estratega, el presidente es conductor político de la nación. O sea, el presidente es el que tiene una visión macro de la nación. El presidente es el que en campaña prometió llevar al país a un nivel. Entonces,
Yo también tengo experiencia en campañas políticas, en asesores de campañas políticas, incluso tenemos un centro de formación de jóvenes políticos también y de candidatos a presidentes. Y la pregunta que se le hace al candidato es ¿cómo quiere salir? Y dice, mira, a mí qué me importa cómo quiero salir, yo quiero entrar. Y el error está ahí. Si usted no me cuenta cómo quiere salir, la campaña política va a ser simplemente vote por mí y a ver qué sale. No, nosotros tenemos que entender que el futuro determina el presente y un conductor político es el que le tiene que vender a la nación. Vamos a estar dentro de 10 años aquí, un estadista, por decirlo de esa manera. Un conductor político es un estadista, no estratega. Recordemos, hay que regresar a la estrategia, a sus orígenes, a lo militar. La estrategia es el arte de conducir, el arte del general. Entonces, regresemos la estrategia a sus orígenes. Digo, al final, no estoy diciendo que no podemos tener estrategias empresariales, pero entendiendo también una función en la empresa. El gerente, el CEO, es el conductor empresarial. Él tiene que dar visión. Él no es el estratega. El gerente, el presidente de la compañía, dice, mire, la compañía es esto y queremos ir a esto. Los gerentes, que son los pensadores estratégicos, le dicen, mire, ¿sabe cómo lo vamos a hacer? De esta manera, y hacen un libro blanco. Y los de tercer nivel, los estrategas, son los que reciben para ponerla en práctica. Entonces dice, no es buen conductor de nuestra parte. Digo, ahí cada quien que saque conductor, voy a decirlo de otra manera, ser conductor político de una nación es hacerse cargo de los temas que le corresponden y no andar metido en temas de teniente. El problema es cuando el teniente quiere hacerla de general y el general de teniente. No, el presidente se tiene que hacer cargo de lo macro de la nación, de hacer creerle a la nación, a los ciudadanos que forman parte de la nación, que podemos alcanzar este nivel y vamos a trabajar todos en base a políticas, un libro blanco en el tema de seguridad y defensa para llegar a ese nivel. Claro que sí. A ver, aquí Teacher Leonino te manda un parrafito pequeñito. Sí, mira, el tema de los cascos azules, bueno, entendamos una cosa, cascos azules es parte de este proceso. ¿Cómo Naciones Unidas? Bueno, entendamos una cosa, cascos azules fue una propuesta argentina. El original de esto fue una propuesta argentina para poder tener cascos azules de paz, para romper esa lógica misma militarista y fue de Argentina para poder llevarlo. Tiene incluso una academia muy buena argentina, pero después empezaron con estos procesos de intromisión. Entonces creo yo que sí, hay que ponerle mucho cuidado a eso, Teacher Leonino. Ahí abajo de esa pregunta tienes una muy, muy buena también. Dice, las guerras, estrategias y tácticas geopolíticas son demasiado importantes como para dársela a un político y a un civil. Recordemos que esto es contrapropuesta de lo que dijo Charles de Gaulle. Charles de Gaulle dijo que la política, la guerra es tan importante como para dejársela solo a los militares. Después dijeron exactamente esto, las guerras, estrategias y tácticas geopolíticas son demasiado importantes como para dárselas solo a un político. Aquí, mire, ¿qué tenemos que entender gracias a Delfos Licos? Cuando yo me hago cargo como conductor de una nación con responsabilidad, ¿qué voy a tener yo? Asesores. Las Fuerzas Armadas lo que están es para ser asesores del proceso. Nosotros con un chileno, un colega chileno que conoce muy bien Arturo, que fue profesor aquí con nosotros, hicimos lo que se le llama el punto crítico de las relaciones político-militares. ¿Qué es el punto crítico de las relaciones político-militares? Es cuando los políticos se están entrometiendo en cosas militares y ya están bajando algo que no tienen que hacer. Y cuando los militares se están entrometiendo en partes políticas que no se tienen que entrometer. Los políticos empiezan conduciendo y terminan, ¿cómo se llama esto? No controlando, supervisando. Empiezan como conductores y en algún momento pasan a supervisar los militares empiezan como asesores y terminan siendo conductores de la estrategia. Wow,
yo ya me quedé sin, no me había dado cuenta que ya pasó ahora 40 minutos. Mi esposa está que me... Así es que está muy bueno el programa. Está muy bueno el programa y la gente te sigue haciendo preguntas. Unas últimas preguntas, Guillermo. ¿Cuántos minutos más podemos tenerte? Sí, unos 10 minutos. Yo creo que si mi esposa me da permiso, unos 10 minutos más. Ya, no, pero si ella sabe que estás conmigo, así que yo soy un buen muchacho. Eso no lo duda ella. Sí, pues. Oye, a ver, ¿qué pasa con respecto a qué crees tú de la Agenda 2030, Guillermo, de acuerdo a tu apreciación de esta situación que está planteando las Naciones Unidas, todos estos cambios, la apertura de la frontera, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso y las corrientes inmigratorias? Esto que quieren que no exista un pasaporte, que las fronteras estén abiertas y que la gente pueda irse donde ellos quieran y encuentren que es lo más preferible para ellos vivir, allá se van. ¿Qué onda? Mira, entendamos una cosa, eso que tú estás diciendo, que algunos sueñan con eso, es regresar a hace muchos años, miles de años. Antes no habían fronteras, antes caminaba uno, es lo que ha hecho Europa. A mí me impacta, por ejemplo, cuando yo me tocaba ir por mi trabajo, estando todavía viviendo en mi país de origen, Guatemala, me tocaba ir a Ginebra. Y en Ginebra es muy cara la vida. Y atravesando la frontera hay un pequeño pueblo, ya me voy a acordar cómo se llama, Francés. Y la gente va a hacer su supermercado, el barbero y todo lo van a hacer a ese pueblito. Entonces hay un control migratorio que siempre está. Pero imagínate la capacidad que tienen los suizos para darse cuenta de ese problema, y en algún momento obligó a los diplomáticos, bueno, y algunos incluso se iban a vivir del lado de Francia y solo en 20 minutos estaban en su embajada. Suiza lo que hizo fue obligarlos a vivir en territorio suizo, no que fueran, que si quieren ir a comprar, vayan a comprar. Pero era un paso migratorio donde no se veía nada, y cuando uno atraviesa Europa, pasos migratorios donde no hay nada. Pero me explico, creo que estas lógicas no se daban cuando no había 1646, cuando hablamos de la visión soberánica que tenemos ahora. Entonces, yo siempre he dicho, ¿no será que la soberanía la tenemos que poner en actualización? Digo, ¿será que el pasar sin pasaportes es una buena cosa? Yo no sé, yo no tengo la respuesta. Creo que en este momento no, pero vuelvo y repito, los países tienen que hacer cargo. Tú no le puedes decir a los países de Guatemala, El Salvador y Honduras que no manden que no dejen que la gente venga, migrantes ilegales aquí, o incluso México. Miren, acaba de salir, hace una semana salió en la lista de los 50 ciudades más violentas del mundo. Las primeras 6 son mexicanas, e increíblemente el tráfico de ilegales mexicanos a los Estados Unidos ha bajado en los últimos 4 años del presidente Trump, para que veamos las lógicas de cómo un presidente puede determinar eso. Durante los 4 años del presidente Trump, el flujo migratorio entre México y Estados Unidos bajó. Pero entonces creo yo que estas visiones en este momento para mí son trasnochadas todavía. Creo que debe haber un proceso de la visión de soberanía de una nación, pero repito, debe hacerse cargo el país de su país. O sea, no podemos en algún momento Europa, mira los problemas que tiene Europa de el famoso cruce del Mediterráneo. No le podemos pedir a Europa que detenga de una mala manera, cuando Europa también tuvo sus implicaciones en África y que fue la causante en algún momento de lo que está sucediendo en África mismo. Esto nos daría para otro programa, pero bueno. Claro que sí, Guillermo, de todas maneras, yo creo que te vamos a invitar a otro programa, claro, porque la gente está preguntando también, y si podemos hablar más temas relacionados entre lo espiritual, la Biblia y lo que se está viviendo actualmente, aprovechando el conocimiento tuyo como guía espiritual, como pastor, y los conocimientos en la parte de seguridad y geopolítica. Entonces sería una mezcla bastante interesante
pero tenemos que pedirle permiso a tu señora para que te preste más rato, o sea, o empezamos más temprano el programa. Digo, oye, yo me sorprendí también, hora 40 minutos, no, está bien, mira, y me parece interesante el tema, y nos ponemos de acuerdo y lo hacemos de 2 horas, yo no tengo, usted sabes que no hay problema, y me parece cómo podemos tocar, hay muchos temas, cómo nosotros podemos ampliar esta capacidad de acción efectiva. Recordemos que el poder es capacidad de acción efectiva. Cómo nosotros podemos poder hacer lo que hacemos y cómo poder entender lo que está moviéndose alrededor de nosotros. Creo yo que como nunca antes hay un desafío para cada uno de nosotros en entender, en tener un mayor entendimiento. Para mí, entendimiento es ver más allá. Y creo que estos tiempos demandan de líderes, así como los que están aquí conectados, que puedan ver más allá, Entonces, si podemos hacer programas ya en el nuevo formato para que le conversemos a la gente de esto, con todo gusto. Tú sabes que yo soy materia dispuesta, y gracias, te agradezco a ti por este espacio, muchísimas gracias. Sí, pero antes de irte, Cecilia Rivas te está haciendo está poniendo ahí un comentario que quiero que lo leas. Sí. Breve historia del futuro, sí, mira, incluso Cecilia, esto que tú estás hablando de breve historia del futuro, Jacques Attali, esto no está fuera de contexto del libro que publicó Charles Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial. Yo no sé si aquí todos tienen, me imagino que sí lo tienen, en algún momento vi que lo publicaron, si no, el libro de Charles Schwab también, aunque no lo dice abiertamente como breve historia del futuro, el hecho de la reducción misma, abiertamente lo dijo Bill Gates en el tema de la eugenesia. Entonces, como la reducción misma, la que era presidenta del Banco Mundial, que ahora es presidenta de la banca europea, lo mencionó también, o sea, el tema mismo de reducción de la población a nivel mundial. Sí, estamos enfrentando en un proceso en el que hay varias tendencias en cómo se puede hacer un proceso de reducción de la población mundial. Y lo que viene, por eso digo, el entendimiento de los movimientos que están pasando. Eso sí, entendamos una cosa, no nos dejemos llevar por las noticias, por el 100% de noticias que oímos. O sea, el 85% de los medios de comunicación son dueños de 7 transnacionales, que son las que manejan lo que nosotros oímos. Están de moda los movimientos separatistas al interior de las naciones, utilizando los pueblos originales. Es otra táctica del marxismo. Fíjate que no sé si es una táctica del marxismo. Yo te voy a poner un ejemplo: Texas y California. Aquí, que está aquí también en Estados Unidos, Arturo lo sabe. Texas, el anhelo de Texas nunca ha cambiado, y de marxismo no tiene nada Texas. ¿Qué tiene Texas? Texas tiene una mentalidad de grandeza relacionado con el capitalismo, pero ¿qué quiere Texas? Texas quiere ser un estado libre. California lo mismo, entendiendo que ya son, dijéramos, lo que pasa que son parte de un estado federal como los Estados Unidos, pero cuando lo vemos en PBI y en todo lo que hacen, son mucho más que muchos países. Voy a poner un ejemplo, si Texas y California llevaran el movimiento de separación, fueran la 7ª y 9ª economía del mundo. Serían la 7ª y 9ª economía del mundo si estuvieran separados de los Estados Unidos. Así que digo, yo no lo veo como otra táctica marxista. Sí es para mí una táctica de separacionista respecto a la manera marxista, es como están utilizando a los pueblos originarios, pero más de separación, digo, ojalá fuera de separación, es de aprovechamiento. Mire lo que está pasando en Perú, mire las elecciones, hay que ponerle ojo al Perú, esa segunda vuelta en Perú. Mire lo que ha pasado en Bolivia. Guatemala, que tiene el 46% de pueblos originarios, no ha pasado todavía eso. Una señora que prefiero no mencionar, que ganó el Premio Nobel de la Paz, no ha podido. Ella quiso ser candidata y nunca fue. Entonces, sí, puede darse esa relación marxista, pero creo yo que es al interno. Guillermo, el nombre de tu canal para que la gente que quiere ver temas de espiritualidad y todo eso. Ahí se los voy a poner otra vez. ¡Tananán! Ahí está. Ya se los mandé en el chat. Está en el chat para que lo pongamos. Espérame, lo voy a poner aquí.
Y cada vez estamos subiendo más temas ahí, vamos a hacer más temas tengo una conversación pendiente con Miklos Lucas, hay algunos otros ahí que estamos haciendo, vamos a generar una nueva tendencia de programas. No logro verlo en el chat. Sí, fíjate que aquí no aparece, pero yo lo pongo en el ¿cómo se llama? En el chat interno. En el chat de YouTube. Ya, no, pero ponlo en el chat interno para que yo lo copie, a ver. Te lo voy a mandar sí, te lo mando a ti en el chat privado. Ahí está, sí, listo. Sí, correcto, privado, por favor. chat, te lo mando a ti y así tú lo pones ahí está, ya lo tienes. Ok, déjame abrir aquí para poder ponerlo y la gente, aquí está, Guillermo Pacheco, efectivamente. Sorry. No, ahí dice Teacher Leonino. Vamos a volver otra vez, Teacher Leonino. Vamos a hacer varios más programas ahora con el nuevo formato para apoyar más el Security College, y vamos a hacer no solo de programas como esta, sino de las propuestas que traemos de los cursos y de estas cosas que conversaba Arturo. Sí, hay varias cosas pasando, así que vamos a estar avanzando en ese tema. Ahí yo puse de nuevo en el chat. Sí. Y gracias por apoyarme ahí en el canal. Sí, la idea es que sigan a Guillermo ahí, y tiene temas muy, muy interesantes que nos va a hacer muy bien. De hecho sirve sobre todo en el momento que estamos viviendo. Hay temas bien interesantes sobre la actualidad, así que se los recomiendo, estimados amigos. Vamos a poner de nuevo, para los que no alcanzaron y está pasando rápido el chat, ahí está. Y vamos a invitar de nuevo a Guillermo para un próximo programa. Claro que Guillermo, sí, claro. Quedaron un montón de preguntas que ojalá que la gente en el próximo programa las tenga anotaditas ahí para que podamos... la Nico ya está suscrita, hay muchos que ya se suscribieron de inmediato, así que tu canal va a subir de nuevo como una espuma. Gracias. Pero sí, que seguro, nos vamos a ponernos de acuerdo bien contigo y regresamos para hacer más programas como esto. Muchísimas gracias a ti, Arturo, por la oportunidad. Gracias a todos los que estuvieron conectados preguntando eso. Me gusta la participación, y me gusta este espacio que maneja Arturo de poderle dar cabida a las preguntas de los que están ahí, porque creo que lo mejor que uno puede hacer es exponerse a esas preguntas. Así que muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias a ti, mi querido Arturo. Un fuerte abrazo, y igual abrazo para todos ustedes. Claro que sí, vamos a seguir en contacto, por supuesto, y vamos a programar unos nuevos temas y unas nuevas salidas aquí en el canal. Seguro. Que esperamos que se repitan bastante seguido en el tiempo, porque son muy importantes para toda la gente que nos va siguiendo y que te van siguiendo a ti también a partir de ahora. Los que están con nosotros. Gracias, Guillermo. Saludo a la señora también. Pórtese bien. Un fuerte abrazo. Ok, que estés muy bien, Guillermo. Gracias por estar. Bien, teníamos ahí la participación del doctor Guillermo Pacheco Gaitán, que nos acompañó esta noche en este tema tan importante que hablamos de todo un poco, del contexto internacional, lo que está ocurriendo, cómo podría afectar, ¿cierto?, a nuestro hemisferio. Y aprendimos varias cosas. Se dan cuenta que hoy día fue un día bien especial. Se aprendieron muchas cosas con la visita de Guillermo Pacheco acá. Y eso es lo importante. Lo importante es que saquemos provecho, pero lo más importante, estimados amigos, y voy a ser majadero con eso y voy a volver al tema. Escuchen bien cuando se le dicen las cosas, para que no existan malas interpretaciones. Estamos teniendo un problema de interpretación. Uno dice algo y lo están entendiendo de otra manera y son como polvoritas. ¡Guau! Dijo esto y aquí y allá. Y no era así. En el fondo, lo que yo estoy tratando de decir es otra cosa y escuchan o entienden de otra manera. Eso es peligroso. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Hay un problema de comprensión que estamos cierto, visualizando, porque no está llegando bien el mensaje o no lo están entendiendo bien. Hay algo que está pasando, eso es peligroso, porque basta que yo diga, oye,
este es el último programa y se quedan con eso y quedó la escoba ahí. Oye, no, que cómo, que se hace un poco más, se va a cerrar el canal, yo me voy a suicidar, no sé qué. No tienen que ser tan chispitas, tranquilo, no pasa nada, tranquilo. Solamente que este es el último programa o la última transmisión que íbamos a hacer con el formato que traíamos normal. Vamos a hacerlo con una pequeña variación. Ni siquiera yo les debería haber dicho, ¿me entiende? No se iban a dar ni cuenta, solito iban a aparecer algunos cambios, pero por entregarles la información yo se los dije, pero parece que fue peor. Pero no es así, nada. Y después comienzan los resentimientos, que por qué dijo esto, por qué dijo lo otro. No es así. Entonces, estimados amigos, gracias por estar en la transmisión, gracias por estar acompañándonos. Voy a cerrar la transmisión, faltan 10 minutos para las 11. Voy a preparar un tecito y a las 11 voy a volver porque vamos a conversar de varios temas. Vamos a hacer un trasnoche, cortito y apretadito, pero vamos a hacer un trasnoche en unos 10-15 minutos más para que ustedes también se preparen algo. Hoy día es sábado. Así que vamos a comenzar de nuevo la transmisión. Gracias por estar ahora. Prepárense algo, tómense un cafecito, un té, una chelita, lo que sea, y nos juntamos en unos 10-15 minutos más. Ya voy a hacer la publicación. Gracias por estar. Nos vemos en un ratito más. Nos despedimos como siempre. Corrige al sabio y será más sabio. Corrige al ignorante y lo tendrás de enemigo. Dios, patria, familia y libertad. 10 minutos y programamos una nueva salida en este mismo canal para que sigamos conversando de temas más relajados ahora en el trasnoche de hoy día sábado. Muchas gracias.